Donald Trump dice que ha cerrado el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero no tenemos muchos detalles. No hay un texto firmado, ni siquiera un anuncio formal más allá de la publicación que hizo el presidente en Truth Social. Se lo contábamos aquí en directo, era una noticia de última hora. Lo que más ha pesado en los mercados es la retirada súbita de la amenaza arancelaria contra Europa. Y aunque a Trump no le guste la expresión, ha vuelto a marcarse una jugada taco. Ya saben que taco viene de Trump always chickens out, es decir, Trump siempre se acobarda. Bueno, hace referencia al repliegue, ¿no?, al deshacer las amenazas, que es una jugada que suele ejecutar mucho el presidente estadounidense. Trump asegura que el acuerdo es definitivo y para siempre, pero los detalles son escasos. Insistimos, algunas filtraciones apuntan a un esquema claro: acceso militar total para Estados Unidos en la isla, el despliegue de la cúpula dorada con Groenlandia como pieza clave y la integración de derechos mineros para excluir a China y Rusia. De hecho, legisladores daneses asumen que este va a ser uno de los ejes centrales: permitir la explotación occidental para bloquear la entrada china. Según The Telegraph, las bases estadounidenses en la isla pasarían a considerarse territorio de Estados Unidos, un modelo similar al que Reino Unido aplica en Chipre. Lo que más llama la atención es aquello que no se menciona. Ya saben, los silencios, qué importantes son. Dinamarca y Groenlandia apenas aparecen en la ecuación. Le han preguntado a Rutte qué pasaría con la soberanía de Groenlandia en el marco de este acuerdo. Y el jefe de la OTAN ha reconocido que no discutió con Donald Trump el estatus futuro de la isla. Este tema no se planteó en mis conversaciones con el presidente. Nos centramos en qué debemos hacer para proteger esa enorme región del Ártico, donde se está produciendo un cambio en este momento, donde los chinos y los rusos son cada vez más activos. Ese fue el enfoque de nuestras conversaciones. En términos prácticos, no sería una compra, al menos esto es lo que sabemos hasta el momento, y Estados Unidos, recordemos que ya tiene acceso militar a Groenlandia por un acuerdo firmado con Dinamarca en 1951. Hoy mantiene unos 150 efectivos en la base espacial de Pitufik, que es vital para la detección de misiles balísticos y la vigilancia del espacio y del Ártico. Durante la Guerra Fría fueron más de 20.000 soldados y 17 bases. El acuerdo que ahora se perfila actualizaría ese marco, ampliándolo sin necesidad de cambiar banderas. Dinamarca intenta contener el relato. La primera ministra Mette Frederiksen se ha mostrado abierta a negociar seguridad, inversiones, cooperación económica, pero insiste en la línea roja, que ya está muy marcada. Su soberanía no es negociable y ha recordado que Rutte no tiene ningún poder para hacerlo en su nombre, ni en el nombre del Reino de Dinamarca, que es a quien pertenece Groenlandia, ni en el nombre de Groenlandia. Groenlandia ha sido todavía más tajante. Su primer ministro ha repetido una vez más que la isla no está en venta, que no quiere ser gobernada desde Estados Unidos. De hecho, las encuestas lo respaldan. Y además, Nielsen ha señalado que desconoce el contenido del acuerdo alcanzado por Rutte y Trump. En cuanto al acuerdo del que han estado hablando, tampoco sé qué contiene en concreto, pero sé que ahora tenemos un grupo de trabajo de alto nivel que está en ello, en una solución para ambas partes. Lo hemos dicho desde el principio en Groenlandia. El marco de Trump no es un acuerdo cerrado, es algo más sutil y quizás más peligroso, una reconfiguración del equilibrio sin necesidad de ruptura formal, sin compra, sin invasión, sin firmas. Control, acceso y disuasión. Eso es lo que hay. Y, claro, como decíamos, es una toma de posiciones. Demuestra Donald Trump que no necesita soberanía para ejercer poder. El resultado es el que ya conocemos. Estados Unidos fija las condiciones y el resto reacciona. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha irrumpido en Davos cargado de críticas inesperadas hacia Europa. Su discurso ha pillado a los líderes europeos por sorpresa, no porque no tenga razón en sus palabras, sino por la inusual dureza con la que las ha expresado. A Europa le encanta hablar del futuro, pero evita tomar medidas hoy, medidas que definen el futuro que tendremos. Y ese es el problema. ¿Por qué el presidente Trump puede detener los petroleros de la flota en la sombra e incautar petróleo, pero Europa no?
Zelensky ha cargado contra la incapacidad europea para utilizar los activos rusos congelados, ha reprochado su lentitud a la hora de reforzar la seguridad del continente y ha cuestionado la utilidad de unas garantías que considera vacías sin el respaldo de Estados Unidos. En pocas palabras, ha expuesto a una Europa que ni siquiera ha intentado construir una respuesta propia. Todo el mundo ha centrado su atención en Groenlandia y está claro que la mayoría de los líderes simplemente no están seguros de qué hacer al respecto. Parece que todo el mundo está esperando que Estados Unidos se calme en este tema, con la esperanza de que pase. Pero ¿qué pasa si esto no es así? Bueno, podríamos decir que Zelensky ha hundido el dedo en la llaga, en la herida. Ha comparado la actitud de Europa con el Día de la Marmota. Ha señalado que hace un año ya dijo que Europa necesita saber cómo defenderse, que sin embargo ha pasado un año y que Zelensky sigue repitiendo lo mismo. Bueno, recordemos que además esto forma parte de una unión en la que a la que Ucrania quiere pertenecer. Pero atención, porque la crítica se ha vuelto casi burlona al referirse a Groenlandia. Europa necesita saber cómo defenderse y si envía 14 o 40 soldados a Groenlandia, ¿para qué sirve? ¿Qué mensaje envía? ¿Cuál es el mensaje a Putin, a China? Y todavía más importante, ¿qué mensaje envía a Dinamarca, que es su aliado? Mientras Europa digería este inesperado golpe, Zelensky ha confirmado que los documentos para un posible fin de la guerra en Ucrania están casi listos y que mantiene conversaciones prácticamente a diario con Estados Unidos. Hoy ha tenido una reunión en Davos con Trump, de la que ambos han salido muy optimistas. Ucrania, Rusia y Estados Unidos iniciarán reuniones trilaterales de 2 días en Emiratos Árabes Unidos, pero ha insistido en que la presión sobre Moscú debe aumentar si se quiere un resultado real. El retrato final muestra una Europa vulnerable e inactiva. Estados Unidos decide, dicta. Europa debate y obedece, pero no marca el rumbo. ¿Cuánto tiempo más puede permitirse Europa actuar como una potencia pequeña entre tan grandes depredadores? Y ya es oficial, Donald Trump ha presentado en Davos su Junta de Paz como una alternativa al orden internacional existente, un órgano prestigioso. Así lo define él, rápido, sin burocracia. Un instrumento para acabar con las guerras que las instituciones tradicionales han sido incapaces de resolver. Gaza es su primer banco de pruebas, pero en el horizonte su ambición es todavía mayor. Competir con la ONU, competir con Naciones Unidas. El diagnóstico de Trump no es nuevo. Demasiadas reuniones, demasiados vetos, demasiados procesos que no conducen a nada, burocracia. Su receta, de todas formas, tampoco es novedosa, no nos sorprende. Menos instituciones, más liderazgo, más trato directo entre dirigentes, más presión desde arriba. Y el problema es que la Junta de Paz nace con el mismo defecto que dice combatir. Estados Unidos ya dispone de todas las palancas formales para gestionar conflictos: diplomacia, defensa, inteligencia, sanciones. La Junta no sustituye este entramado, lo duplica, o peor aún, lo erosiona. Añade una capa política personalista que compite con el Estado en lugar de reforzarlo. El segundo fallo quizás es más grave. No tiene capacidad de imponer nada. Puede facilitar acuerdos, pero no hacerlos cumplir. No manda tropas, no controla sanciones, no vincula a futuras administraciones. Como la ONU, puede producir comunicados. A diferencia de la ONU, ni siquiera tiene legitimidad multilateral. Sin consecuencias, la paz queda reducida a la buena voluntad de actores en guerra. Y eso históricamente no ha sido suficiente. La brecha de legitimidad es evidente. Una junta creada por decreto presidencial, sin base legal clara ni control del Congreso, difícilmente genera confianza duradera. Los aliados se preguntan si sus compromisos sobrevivirán al próximo ciclo electoral. El resultado probable no es una paz estable, nuevamente, sino acuerdos frágiles, diseñados para el titular. Insistimos, para el titular, no para resistir el paso del tiempo. Además, la invitación a Vladimir Putin ha tensado más el proyecto. Para muchos aliados europeos, incluir a un líder responsable de una guerra activa, la visión europea, desnaturaliza la idea misma de paz. Reino Unido y Francia han optado por quedarse fuera. Y a corto plazo, la Junta seguirá funcionando entre dos aguas, como institución en el discurso y como mitin político en la práctica. Trump ya habla de extenderla más allá de Gaza, pero crece el escepticismo al mismo ritmo que esa ambición. De hecho, el think tank
Chatham House advierte: si el proyecto no se ancla en un marco legal creíble, será percibido como neoimperialista.